con la comida fraternal, pues os invitamos a todos. Ahora nuestro hermano David Bail, tiene la palabra y nos... Bueno, bienvenidos. Un par de cosas también para añadir. Uno es que viernes también tenemos un estudio bíblico aquí. Después del ensayo del grupo a las 7, a las 8 hay un estudio bíblico aquí. Y después a las 9 un tiempo de oración. Otra cosa es, otro miembro que no está aquí es Sergey, también está enfermo. Bueno, quiero dar la bienvenida. Hay muchas caras aquí. Está siempre bueno verlo. Y para los que no hablan tan bien el español, you're welcome to come here, and we're glad to see each of you here. I hope you can understand some of it. Yo tengo esta presentación que voy a leer en la palabra. Y quiero seguir mirando lo que estábamos viendo de Juan hace unos meses cuando estaba aquí antes. En el principios que Juan establece, porque en Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este es el propósito de Juan en todo su evangelio. Pero aquí en el primer capítulo está estableciendo algunos principios. Y como hemos visto hace unos meses, en los primeros 3 versículos establece que primero que el verbo era Dios y que todo fue creado por él. Y sabemos por más tarde en Juan que el verbo está refiriendo a Jesús. Así que eso es lo que ya está establecido. Pero ahora, en los siguientes versículos, vamos a hablar un poco del tema de luz y cómo esto va a ser. Y me he notado, sentando, escuchando y cantando esta mañana, que muchas de estas canciones que hemos cantado mencionan luz y ojos, que son temas recurrentes en este pasaje. Así que vamos a leer y vamos a ver lo que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Después de empezar. Juan 1, de 1 a 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor y Padre, pedimos que tú sigues bendiciendo este tiempo y esta mirada a tu palabra, y que tú nos toques cada uno donde tú quieres tocarnos, para que podamos acercar a ti y conocerte mejor, y así tener la fuerza que tú nos das para andar en este mundo, viendo todo lo que hay alrededor, pero con nuestros ojos fijados en ti. Gracias, Señor. Ahora quiero ver este pasaje de 4 a 13. Vaya poco a poco, un versículo o dos, y después hablamos de ellos. Y mira que otras cosas dice la palabra de Dios. En 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primero establece que en él estaba la vida y la luz de los hombres. En Jesús es la luz, y establecemos esto como principio. Pero hay algunos pasajes que hablan de quién es la luz. En Juan, más tarde en 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús establece muy claramente que Él es la luz. Pero también nos da algunas cosas que podemos seguirle y así no tenemos tinieblas. También dice que es la luz de la vida, no es cualquier luz. Vamos a ver cómo esto puede relacionar a nosotros. Después en 1 de Juan 1:5 se puede ver que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dice que Dios también es luz. Pero lo que me gusta es que no hay tinieblas en Él. Y muchas veces podemos usar el símil de que la oscuridad es pecado. Y no hay pecado en Dios. Es todo santidad. Todo. No hay ninguna tinieblas. Siguiendo en nuestra lectura, tenemos la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora tenemos la luz y las tinieblas. Y esto me recuerda a Génesis. En Génesis, ¿recuerdas en la creación cómo empieza? Y empieza ahí en Génesis 1, empezando con versículo 3, leemos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde y mañana un día. Ahora estamos hablando de la luz física, que Dios está separando aquí. Pero este de luz y tinieblas, ¿cuántas veces hemos pensado en ellos? Hablamos de ellos a menudo, pero ¿qué realmente son? Hay una historia que me gusta, que dice un profesor que tenía una pregunta sobre el mal. Voy a leerlo para que puedas escucharlo. Un profesor de universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valiente. Sí, lo hizo. ¿Dios creó todo? Dijo el profesor. Sí, respondió el joven. Entonces el profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor feliz se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito.
Pero había otro estudiante que levantó su mano y dijo, ¿puedo hacerte una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿El frío? ¿Qué pregunta es eso? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que nosotros consideramos frío, en realidad, es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tienen o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmite energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado este término para describir cómo nos sentimos si no tenemos suficiente calor. Bueno, ¿y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. Y el profesor respondió, por supuesto. El estudiante contestó, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de níquel para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasca las tinieblas y ilumina la superficie donde termina tu haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor, Señor, ¿existe el mal? El profesor respondió, por supuesto que existe. Como lo mencionó al principio, vemos violaciones, crímenes, violencia por todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió, el mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal simplemente es la ausencia de Dios. Es, al igual que los otros casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen, como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. Y así termina la historia. Es interesante mirar de esta perspectiva. Ve que luz y oscuridad, hablamos de luz y tinieblas, y la Biblia también, porque es lenguaje humano y tenemos que describir las cosas. Pero ¿qué es realmente todo eso? Y cuánto esta analogía física podemos aplicar a lo espiritual. Vamos a ver lo que dice en la palabra de Dios. Porque una de las preguntas, porque la luz, cuando hay, como ha dicho en la historia, cuando llega, está allí y alumbra lo que sea. Pero hay cosas que paran la luz, para que no se llegue a un sitio. ¿Qué son estas cosas? Vamos a ver en Mateo 6, de 22 a 23, donde dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Este es un ejemplo de nuestras vidas. Si hablas espiritualmente, piensas que hay dentro de ti, es en tu espíritu. Pero ¿cómo entra la luz de Dios? Esta luz que viene por el ojo. O si tu ojo es maligno y que no quiere ver la luz, no quiere transmitirlo, traspasar el ojo, no entra en tu cuerpo. Así que un ojo maligno puede parar esta luz que brilla. Aunque hay mucha luz fuera, aún así puede pararlo. Pero hay otro pasaje, cuando un poco más tarde en Mateo 7, donde empezando con uno dice, no juzgáis, para que no seáis juzgados. Porque en el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y ahora hablando de luz y ojos. ¿Y por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí hay la viga en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Aquí vemos cómo está instruyendo sobre juzgar y cómo hacer a otros. Tenemos que tener esto en mente, nuestras propias faltas, y ser humildes. Y aun cuando notamos algo en un hermano y vamos a ayudarle, tenemos que hacerlo con humildad, porque nosotros también tenemos problemas. Pero dice que tenemos que evaluarlo. Y puede ser que hay algo en tu ojo que está destruyendo para que puedas ver bien. Seguimos con la lectura. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí vemos que Juan está empezando a hablar de alguien más que Dios, más que Jesús, más que el Verbo. Está hablando de un hombre y está implicado este hombre en la historia que él está contando. Un hombre enviado por Dios. Pero para que se da testimonio de la luz. Pero no simplemente para dar testimonio y ya está. Está aquí. No. Como hacemos con todo nuestro marketing, hay un objetivo detrás de lo que decimos, de lo que anunciamos. Y en el caso de Dios y su palabra y su evangelio, esta luz es para que podamos creer en Él. Y por eso ha enviado a Juan. Pero también tenemos otro que Dios ha enviado de la misma manera, con el mismo propósito. En Hechos podemos ver en 26, donde Pablo está hablando de su experiencia en el camino de Damasco. Y él cuenta cómo Jesús está hablando con él. Y sigue en 16 diciendo, pero levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Jesús hace más claro exactamente lo que está enviado, no solo para anunciar, no solo para que se conviertan, pero que se quite de la potestad de Satanás y que tienen su fe en Cristo para recibir este perdón de pecados. Pablo está explicando eso, pero Juan
tiene más cosas que decirnos. Y seguimos leyendo lo que dice Juan. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Nota que no alumbra a algunos, no alumbra solo a los salvados. Esa luz que Dios envía alumbra a todos los hombres. Eso no quiere decir que están todos salvos, pero dice que todos reciben la luz de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y dice, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconocía. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Vemos aquí que Juan claramente documenta que el mundo rechaza a Dios. Aunque tienen su luz alrededor, se rechaza. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hablar de eso? Todos conocen a Juan 3:16, ¿no? O casi todos. Porque Dios amó al mundo. Qué bonito, que todo está allí. Pero ¿qué dice Juan 3:19? ¿Alguien sabe? 3:19 es justo después. Alguien ahí está leyendo o está diciéndolo. Vamos a leerlo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Recuerdas el ojo maligno? Nosotros escogemos si queremos ver la luz o no. Y esto es verdad por todo hombre. Nosotros tenemos que escoger, ¿queremos ver la luz o no? Y muchos rechazan. Pero no termina allí. Porque en la lectura habla aquí de Juan. Sigue hablando, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es una promesa muy bonita. Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Reconoces lo que implica eso? Si tú eres un hijo, tú tienes responsabilidades, pero tienes derechos como hijo. Si tu padre es rico, tú eres parte de su fortuna. Si tu padre tiene tierras y caballos y tú quieres ir corriendo en caballo, puedes, porque tu padre tiene. Tú tienes el derecho. Pero ¿quién es nuestro padre? ¿Somos hijos de quién? De Dios. ¿Quién es Dios? ¿Es una pequeña estatua en la pared? O sea, Dios Todopoderoso que ha creado todo esto. Esto es lo que tenemos. Y este es el privilegio que tenemos. Los que creen en su nombre le dan esta potestad. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Y por eso tengo esta pregunta que tengo para todos nosotros. ¿Qué significa para nosotros todo eso? Yo he mencionado varias cosas, pero hay varios pasajes que quiero saltar de otras partes de la Biblia, donde podemos desarrollar un poco más este tema. El primero es un poco más tarde en Juan 12, porque allí sigue hablando de la luz, y dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, y andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed la luz, para que seáis hijos de luz. Aquí se llama a nosotros hijos de luz. Dios es luz, si somos sus hijos, somos hijos de luz. Y así
si creemos en la luz, podemos ser hijos de luz. Y este nos da cosas. Pero en principio decía otra cosa. Dice que un poco de tiempo estás la luz entre nosotros. No tenemos mucho tiempo para creer. Tenemos que creer cuando haya posibilidad. Y hoy es el día. Si todavía no creemos, debemos decidir ya. Porque después es tarde. Pero un poco más tarde en Juan se explica incluso más. En 12, empezando con 44, en pantalla no tiene, pero leo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que me oye mis palabras y no las guarda, ahora estamos viendo los que no, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzga. La palabra que he hablado, ella le juzga. Juzgará en el día postrero. Simplemente la palabra que ya ha compartido con nosotros va a juzgar a todos que no dicen. Y sigue diciendo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no habla por su cuenta solo. Tiene todo el poder de su Padre, es Dios. Y este es detrás de Él. Seguimos en Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses 5. Hay un pasaje que también habla de si somos hijos de luz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Somos hijos de luz, hijos de día. Así que no tenemos el miedo de los demás. Podemos vivir con esto y tenemos que hacer cosas. De hecho, un poco más tarde en Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animamos unos a otros y edificamos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo confía en que ya estamos haciendo esto, que estamos animando unos a otros. Así que hacemos todos con Dios, porque Él está con nosotros, que si vivimos o dormimos, estamos con Él, pero hacemos todo edificando unos a otros, no tirando abajo, pero edificando. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Y el último pasaje que quiero leer es Efesios 5, 8, empezando con 8, donde dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Señor es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendéis, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestos en evidencia por la luz, otra vez la luz,
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esa luz va a manifestar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Todo va a salir a la luz. Así que debemos pensar en esto cada día. Y cuando decidimos algo, decimos muchas veces, yo voy a hacer eso, nadie va a dar cuenta. Cierto, por ahora no damos cuenta. Pero Dios dice aquí que todo va a salir. Así que cuando pensamos en hacer algo, pensamos en que algún día esto va a salir a luz. ¿Quiero que esta sea mi decisión? Tenemos que pensar. ¿Y en qué estamos mirando? ¿Recuerdas cuando Pedro estaba en la barca y Jesús venía andando por el mar? Y dice, Jesús, si tú dices, me voy a ti. Dice, ven. Y Pedro empezó andando. Pero después sus ojos empezó mirando la mar y los ojos alrededor. Estos ojos le metían miedo y empezó a caer. Nosotros, ¿en qué están prestados nuestros ojos? ¿En la maldad alrededor o en Jesucristo, en Dios, quien nos salva y quien nos va a traer? Para resumir lo que hemos visto hoy, primero hemos visto que Jesús es luz y debemos creer en esta luz para que seamos hijos de luz. Es un privilegio y una posibilidad que todos tenemos. Y el que sigue a Jesús no andará en tinieblas. No, sí sabemos dónde vamos. El resto del mundo no saben dónde van, porque van en tinieblas. Piensan que saben, pero no saben. Y tenemos que andar. Dice, andad como hijos de luz. No andamos como el mundo. Debemos andar como hijos de Dios, hijos de luz, que andamos en sus preceptos. Este es donde debemos estar. Y tenemos de lo que he leído antes, resumido, dice, porque Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que debemos hacer, unos a otros, ayudando con esta luz que Dios nos da, porque es con esta luz podemos ver dónde vamos, y podemos ver este Señor nuestro y su grandeza que hemos cantado muchas veces. Os dejo el resumen allí con Dios, Creador y luz. Que el principio del Evangelio de Juan, que en el resto del Evangelio va a montar más sobre estos temas. Pero ya tenemos un principio. Oramos. Señor y Padre, damos gracias porque tú eres luz. Y tú has enviado a tu Hijo para mostrar esta luz. Y después has mandado a hombres que abren nuestros ojos para que podamos ver esta luz que está en ti, que tú estás mostrando a todos, poniendo a nuestra disposición. Y solo tenemos que abrir nuestros ojos y así disfrutar de esta luz que alumbra nuestro interior, que nos da camino, que nos permite tener gozo de estar en tu presencia y ver tu gloria como hemos cantado antes. Señor, tú eres grande y tú preparas todo para nosotros. Ahora, Señor, estamos preparando salir de aquí, donde podíamos gozar juntos con hermanos que aman a ti. Y podemos ir ahora con nueva fuerza para ir al mundo, a nuestros hogares y después a las cosas que encontramos en el mundo. Y sabemos que tú estás con nosotros. Tu luz nos brilla, más brillante que el sol que vemos. Así pedimos que tú bendice en este camino, esta semana, para que dejamos que tu luz que alumbra a nosotros,
que alumbra a los que están alrededor para que ellos también puedan ver y conocer a ti como Señor y Salvador. Así dejamos este camino en este día, en nombre de tu Hijo, Jesucristo. Gracias. Aquí termina y bienvenidos. No he dicho mucho, pero luego ver estos que no he tenido oportunidad de hablar con muchos. Y si tienes un momento puedes quedar. Y la semana que viene se ha mencionado la comida que vamos a tener después del culto. So, los que no han venido antes, saber que la semana que viene hay. Gracias. Estáis